Tema 7.3, el problema de Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos, la crisis del 98 y sus consecuencias económicas, políticas e ideológicas. Bien, este conflicto es el que llamamos o el que conocemos como la guerra de Cuba. Recordamos que había habido ya un conflicto antes, una guerra de 10 años que acabó con la paz de Zanjón, pero a partir de 1895 las pretensiones de independencia de la colonia en zonas como Cuba o Filipinas pues vuelven otra vez a estar presentes. Esa guerra grande concluyó con esa paz de Zanjón firmada por Martínez Campos. Y no obstante, algunos líderes del independentismo, como Maceo, pues rechazaron esa paz y esa tensión degeneró en otra guerra, en otro conflicto. Ese conflicto era un conflicto interno de Cuba. Para analizar las causas internas de lo que va a ser ese desastre o esa guerra de Cuba, habría que fijarse bastante en dos parámetros. Primero, como tenemos aquí delante, la tabla del comercio cubano al inicio de la guerra, en 1895. Vemos como de lo que se producía en Cuba, prácticamente 83% lo compraba Estados Unidos. Efectivamente, el resto pues iba a la metrópoli, a España, y Estados Unidos, claro, cuando compraba en Cuba, pues debía de pagar aranceles. Luego había bastantes intereses comerciales en que España pudiera de alguna manera abandonar esa zona. Todo esto también lo tenemos que ver dentro de lo que es el nacimiento de una potencia como Estados Unidos y de las bases del colonialismo que aparecerá en el finales del siglo XIX y principios del XX, que ya no es el colonialismo inglés, sino que es el imperialismo pues, de Estados Unidos o incluso también pues, de Japón. Es imposible analizar este conflicto y la resolución negativa para España de ese conflicto sin tener en cuenta pues, la intervención de Estados Unidos, que como vemos estaba lanzando pues, sus pretensiones por toda la zona del Caribe y también del Océano Pacífico. Evidentemente, ante la situación de tensión promovida por los independentistas, Estados Unidos había sido la sede para la refundación de ese movimiento anti-español. Todo esto se fue agravando por la mala gestión de la guerra y por el fracaso militar que suponía pues, la intervención del ejército español, muy mermado, veremos, tanto en su forma física como en su formación militar. Todo este panorama se agravó muchísimo. Ahí vemos en la diapositiva a los líderes José Martí y Máximo Gómez, los sucesores de Maceo en Cuba, y a Emilio Aguinaldo en Filipinas. Digo que todo esto se agravó por los sucesos que ocurrieron en el puerto de La Habana con el acorazado Maine. Este acorazado entró en la bahía de La Habana pues sus oficiales bajaron como era preceptivo de protocolo, bajaron a cenar con los oficiales españoles del puerto. Y inopinadamente, de repente, el barco pues, sufrió una explosión y se hundió. Y al hundirse tan rápidamente murieron 266 marineros americanos. Se podía plantear o se planteó una investigación para saber si aquello había sido realmente un atentado o había sido un accidente. En cualquier caso, a pesar de que las investigaciones primeras y las últimas daban como origen una explosión interna, la opinión pública americana, en concreto el patrón de casi todos los periódicos, que era Hertz, partidario de la intervención de Estados Unidos en Cuba, promovió en la prensa esa teoría de
de que la explosión había sido causada por una bomba o por un torpedo y que por lo tanto era un acto de guerra y que Estados Unidos tenía que entrar pues a tomar parte en esa guerra de Cuba para liberar Cuba y bueno, pues acabar con ese conflicto que de alguna manera, al estar tan cerca de Estados Unidos, pues desequilibraba la zona. Y así fue. A partir de ahí, Estados Unidos lanzó un ultimátum en el que instaba a España a abandonar Cuba, a abandonar Filipinas, sin la pretensión aparente o sin la pretensión de incorporar Cuba a Estados Unidos, sino bueno, pues simplemente de pacificar esa zona y que, bueno, pues en caso de que ese ultimátum no fuera cumplido, pues se iría a la guerra. La respuesta en España fue, bueno, pues desde el temor al enfrentamiento contra una potencia como Estados Unidos, frente a la cual, evidentemente, desde un punto de vista militar poco se tenía que hacer, sobre todo en cuestiones navales, hasta bueno, pues ese patrioterismo heredado de la solera y de la historia de España y del más rancio quijotismo que llevó a, bueno, pues como resumen se puede poner esa famosa frase en la que se decía que más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Esa frase, bueno, pues costó prácticamente 3.000 vidas que murieron en las batallas navales y que además fueron batallas que duraron bastante poco, como la batalla de Cavite en Filipinas, en donde en ese puerto, pues en 3 horas Estados Unidos había aniquilado a la flota española. Un dato de la diferencia o del problema que supuso la guerra de Cuba lo tenéis aquí delante de este cuadro, en donde podéis ver cómo de los 55.000 aproximadamente soldados, 581 oficiales y 2 generales que murieron en la guerra de Cuba y en la de Filipinas en 3 años, pues prácticamente lo que es en acto de guerra o por heridas, pues murieron 2.000 y poco. Es decir, 53.000 personas, más de 53.000 personas, murieron no en efecto de guerra, sino por la fiebre amarilla y por otras enfermedades. Eso nos habla mucho de un ejército mal preparado y un ejército, bueno, pues que efectivamente, gracias a la exención, es decir, gracias a que las clases pudientes podían, pagando un dinero, hacer que sus hijos no fueran, pues a ese ejército iban realmente pues gente con una vida muy precaria y bueno, pues gente muerta de hambre realmente. Entonces eran personas poco sanas y poco preparadas militarmente. Esto es una de las cosas que denuncia, pues, entre otros, Blasco Ibáñez en este texto, en donde bueno, pues, relata cómo efectivamente la flor y nata de la burguesía española iba a despedir a estos soldaditos, que no eran sus hijos, sino que eran los hijos de las clases más más pobres, que no podían pagar esa exención de 3.000 reales y bueno, pues debido a eso ellos despedían a esa tropa mal preparada y al final pues el resultado fue el que fue. Podemos ver esta caricatura del general Weyler, uno de esos generales muy criticado por las acciones militares. En este sentido, el ejército va a recibir un pollazo bastante fuerte y va a empezar a dar un giro como entidad. Y va a entrar en el siglo XX, después del 98 entrará en el siglo XX con la guerra de Marruecos y empezará a crear su propia ideología y de esa manera, como entidad, el ejército tendrá mucha presencia en la historia de España también en el siglo XX. Ya no con generales de distintas ideologías, sino creando la propia ideología, dado que una de las consecuencias de la guerra de Cuba fue la de que la sociedad se echó encima del ejército, pues como, entre otras cosas, responsable de esa pérdida de esas colonias. Y el ejército, a su vez, pues reaccionó echando la culpa pues a los políticos que les había mandado a una operación con muy pocos medios y mal preparados. Aquí tenéis algunas de las fotos de esos soldados en Cuba y de esos últimos de Filipinas y los barcos de la Armada Española que, bueno, pues efectivamente, aunque tenían forros de metal, no se podían comparar con los acorazados de Estados Unidos.
fuera un accidente o no, parece que la historia ha demostrado que el problema del Maine realmente pues fue un accidente y fue una explosión interna, porque había habido ya otro barco que había, de las mismas características, que había explotado pues hacía unos meses. En cualquier caso, Estados Unidos entró en ese conflicto y bueno, pues acabó con los últimos restos de colonialismo que daba España, tanto en América como en Filipinas o Puerto Rico. Aquí tenemos una imagen de la Paz de París, en donde en esos tratados España renuncia a toda la soberanía sobre Cuba, y Estados Unidos pues la ocupa de momento para que España abandone esa zona. También abandona la isla de Puerto Rico, isla de Guam, y cobrará un determinado dinero por Filipinas, y bueno, pues Estados Unidos se compromete a repatriar a los heridos y a los soldados españoles. Efectivamente, esta guerra decidida en el mar pues tuvo unas consecuencias tremebundas, y bueno, pues hay gente que el desastre del 98 pues habla que es el Rocroi de finales del siglo XIX. Igual que Rocroi fue la pérdida de la hegemonía de España en Europa, pues efectivamente esa vieja dama europea que era España pues le daba la sensación a todo el mundo de renuncia frente a la nueva potencia mundial que iba a ser Estados Unidos. De ahí surgiría o se enlazaría ese pesimismo del 98, un pesimismo intelectual que dará como origen el regeneracionismo político, en donde los intelectuales quieren abandonar pues esa visión de la historia de España como algo resplandeciente en el pasado, y que poco a poco pues va cayendo y se va perdiendo. Es famosa la frase de Joaquín Costa de que España lo que necesitaba era despensa, escuela y una doble llave al sepulcro del Cid, en sentido a que esa figura quijotesca del caballero medieval había pasado la historia, y que España se tenía que dedicar a sus problemas internos, que eran el hambre y el analfabetismo.